Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XX, así que relájense mientras nos dirigimos a España. Piedad Martínez del Águila nació en 1953 en un pequeño pueblo de Murcia, en el sureste de España. Tenía dos hermanos mayores, José Antonio y Manuel. Su padre, llamado Andrés, provenía de una familia humilde y rural y, como muchos hombres del pueblo, trabajaba en una granja local. Trabajaba muchas horas, pero el salario era bajo y nunca alcanzaba para pequeños gustos familiares. Su esposa Antonia se quedaba en casa cuidando a los niños. Algunos vecinos se habían mudado a ciudades españolas más grandes y Antonia pensaba si hacer lo mismo les daría una casa más grande, mejor nivel de vida y más oportunidades para sus hijos. Ella sabía que sus hijos eran felices en el pueblo, jugando con amigos en la plaza y los campos cercanos. En ese tiempo, España vivía un auge en la construcción porque el gobierno empezó a edificar muchas viviendas sociales. Luego estas propiedades se vendían o rentaban a precios muy accesibles. Algunas de las casas se construyeron en el barrio del Carmen de Murcia, una ciudad en el sureste de España famosa por su arquitectura, grandes plazas y hermosos jardines. Era la ciudad más cercana al pueblo donde vivía la familia Martínez del Águila. Muchas fábricas estaban abriendo y mucha gente de zonas rurales llegaba para aprovechar las mayores oportunidades de trabajo. A Andrés le ofrecieron un puesto para capacitarse y convertirse en albañil y apoyar en la construcción de las casas necesarias para los trabajadores y sus familias que llegarían a la ciudad. Su esposa, Antonia, estaba emocionada por esto, estaba muy feliz de comenzar una nueva vida. Y aunque estaba un poco preocupada de que su hija Piedad pudiera extrañar a sus amigas, creía que vivir en Murcia significaría que en el futuro todos sus hijos podrían encontrar empleos mejor pagados, especialmente porque más industrias estaban abriendo en la zona y España se estaba volviendo más industrializada. Sin embargo, la situación familiar se complicó cuando Antonia tuvo 7 hijos más en los años siguientes. A pesar de los mejores salarios de su esposo, su sueldo no era suficiente para mantener a su numerosa familia. Los hijos mayores aprendieron a leer y escribir, pero dejaron sus estudios para trabajar y apoyar económicamente a la familia. José Antonio, de 16 años, quien era el hijo mayor, siguió los pasos de su padre y consiguió un puesto como aprendiz de albañil. Su hermano de 14 años, Manuel, consiguió empleo como obrero metalúrgico. Piedad ya tenía 12 años y siempre disfrutó jugar en el vecindario. Pero ahora, con tantos hermanos, y siendo ella la hija mayor, su madre dependía de ella para ayudar a cuidar a los más pequeños. No solo alimentaba, cambiaba y vestía a sus hermanitos, sino que también tenía que limpiar la casa, lavar la ropa y ayudar a preparar la comida. Además, tenía que aportar más a la familia, así que consiguió un trabajo de medio tiempo puliendo piezas de motocicleta. A veces su hermano Jesús, de 10 años, y su hermana Cristina, de 8, la ayudaban con la tarea. Su madre cocinaba para vender en la calle y a principios de 1965 tenía 6 meses de embarazo. La casa que antes era hermosa ahora estaba llena de niños y piezas de motocicleta y sus condiciones de vida habían empeorado mucho. España vivía entonces grandes cambios políticos y sociales. El país seguía gobernado por el general Francisco Franco en el poder desde el fin de la Guerra Civil en 1939. España estaba bastante aislada internacionalmente y tenía problemas económicos por políticas autocráticas y poca inversión extranjera. Sin embargo, el país estaba experimentando un cambio gradual hacia una sociedad más liberal y abierta. La industrialización modernizó muchas ciudades y España empezó a recibir visitantes, sobre todo de Europa. El turismo empezó a crecer, sobre todo en la costa mediterránea. A pesar de este progreso, el país todavía se caracterizaba por la represión política. El régimen de Franco controlaba los medios, limitaba la libertad de expresión y reprimía a la oposición, censurando y persiguiendo voces disidentes.
El 4 de diciembre de 1965, la familia Martínez del Águila sufrió una tragedia cuando María Carmen, su hija menor de 9 meses, murió en circunstancias misteriosas. El médico del Seguro Social diagnosticó meningitis como causa de muerte. No fue la primera pérdida familiar. 5 años antes, un bebé de 2 meses murió por la misma enfermedad. 5 días después, el 9 de diciembre, Mariano, el segundo hijo más pequeño de 2 años, murió repentinamente. Nuevamente, el doctor diagnosticó meningitis. La sospecha comenzó a surgir cuando, 5 días después, Fuensanta, de 4 años, murió. El médico familiar no firmó los certificados de defunción y avisó al juzgado y a la oficina de salud sobre muertes inusuales. La muerte de 3 niños en solo 2 semanas causa preocupación. Los vecinos se habían puesto ansiosos, temiendo que la familia pudiera estar afectada por una enfermedad contagiosa o que un virus extraño se estuviera transmitiendo de un hermano a otro. Por lo tanto, empezaron a distanciarse de la familia. Las autoridades actuaron rápidamente y enviaron a la familia Martínez del Águila al Hospital Provincial de Murcia. Al principio se creyó que los niños murieron por intolerancia alimentaria. Tras varias pruebas, los médicos no hallaron nada anormal y permitieron que la familia volviera a casa a tiempo para Navidad. Sin embargo, 2 semanas después, el 4 de enero de 1966, el ahora hijo menor, Andrés, de 5 años, se enfermó y murió. 4 hijos de la familia Martínez del Águila murieron en menos de un mes, pese a parecer sanos antes de fallecer. Las muertes seguían un patrón. Los niños morían en orden de edad ascendente y presentaban los mismos síntomas. Los cuerpos comenzaban a presentar un sarpullido desagradable y marcas que se volvían más oscuras, como moretones. También les aparecían manchas moradas. Esto iba acompañado de fiebre, seguida de desmayos y fuertes convulsiones. Luego morían sin saber qué causaba estas muertes tan extrañas y trágicas. Los médicos en Murcia extrajeron los órganos internos de Andrés y Fuensanta y los enviaron a Madrid para su análisis. En el Instituto Nacional de Salud aquí no se detectó la presencia de ningún virus, así que los órganos fueron enviados al Instituto de Toxicología. Posteriormente, los cuerpos de los 4 niños fueron exhumados. El informe de toxicología confirmó que sin duda todos los niños habían sido envenenados. Había rastros de DDT y cianuro de potasio. En la Universidad de Murcia, los doctores realizaron un experimento con 21 cobayas y algunos perros. Buscaban saber cuánto veneno se necesitaba para matar a alguien. No sabían si las víctimas tomaron el veneno accidentalmente o si se les dio intencionalmente. Tras sus experimentos, concluyeron que los niños fueron envenenados a propósito. Luego enviaron sus hallazgos a la Brigada de Investigación Criminal. Los primeros sospechosos fueron los padres, Andrés Martínez del Águila y Antonia, quienes fueron arrestados. Antonia, en las últimas etapas del embarazo, fue ingresada en la sala de maternidad del Hospital Provincial San Juan de Dios, mientras que su esposo fue sometido a una evaluación de salud mental en el Centro Psiquiátrico El Palmar. La noticia de la muerte de los niños se difundió por España y llamó la atención de la publicación semanal El Caso. Esta revista, famosa por cubrir sucesos extraños y misterios, envió a un periodista a entrevistar a los niños Martínez del Águila. Cada niño recibió una cama en el hospital para ser atendido por su madre y supervisado por la policía y médicos. El sacerdote local también venía seguido. El más pequeño era un niño de 6 años llamado Manolo, quien le expresó al periodista una inquietante creencia de que él sería el próximo en morir. Como las muertes ocurrían en orden ascendente, el periodista intentó consolar al niño, asegurándole que eso no pasaría. El reportero notó que Piedad no interactuaba con él. Ella mostraba una calma inquietante, como si esperara sin temor ser llorada. Los periodistas avisaron a la policía, que se preguntó si ella habría matado a sus hermanos. Ella cuidaba a los pequeños cuando sus padres trabajaban fuera.
Un inspector ideó un plan para ver si esto era cierto. La invitó a un bar y, en medio de bromas, fingió echar una bola de cloruro en su vaso de leche. Al principio se divirtió, pero Piedad pronto se enojó y le prohibió seguir. El inspector insistió en que ella bebiera, pero ella se negó. Él la enfrentó y le dijo que ella sabía el daño que esas acciones podían causar. Recordando lo que le había hecho a sus hermanos y hermanas bajo presión, Piedad confesó. Ella confesó haber matado a sus 4 hermanos. Dijo que los 3 primeros fue por orden de su madre y el último por impulso propio. Ella explicó cómo preparaba el veneno, mezclando tabletas para limpiar metales, usadas en partes de motocicleta, con veneno para ratas. La mezcla letal fue vertida en un vaso de leche, que los niños consumieron sin saberlo. Esta combinación tóxica provocó una muerte rápida, explicando por qué los niños fallecieron en media hora tras enfermar. Al ingresar al hospital psiquiátrico, relató 5 versiones distintas y cada vez más contradictorias de lo sucedido. Ella acusó persistentemente a su madre de ser la responsable. Siempre hablaba con calma y claridad, mirando a los oficiales de forma que parecía imposible que una chica tan dulce hiciera algo tan terrible. Aunque para los doctores parecía una chica normal pero perpleja, estaba plenamente consciente de sus actos y sus consecuencias devastadoras. Las autoridades creían que ella había envenenado a sus hermanos de manera calculadora y maliciosa. Sin embargo, tanto la policía como los profesionales médicos no pudieron entender cómo una chica tan joven, que solo tenía educación básica, logró descubrir el potencial letal de los productos domésticos. Al principio, las autoridades dudaron de los relatos de Piedad y siguieron investigando. Finalmente concluyeron que actuó de forma independiente. Cuando confesó que su madre no estaba al tanto de sus acciones, describió cómo se había sentido sobrecargada por la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Era la hija mayor y debía quedarse en casa mientras sus padres y hermanos mayores trabajaban. Piedad recurrió a envenenar a los más pequeños, ya que eran los que más atención demandaban. Ella tenía la intención de eliminarlos a todos, esperando así tener la libertad de poder jugar con sus amigas. Cuando el caso publicó el artículo sobre Piedad y los envenenamientos, logró ventas récord de cientos de miles de ejemplares. El periodista escribió: podríamos estar ante una niña de un cinismo extraordinario o una tranquilidad asombrosa. Continuó describiéndola como extraña, irónica y astuta. Los periodistas también escribieron que él pensaba que Piedad era la única autora de las 4 muertes. Piedad, al ser menor de edad, quedó bajo custodia del Tribunal de Protección de Menores y no fue acusada formalmente. Halló consuelo en un convento en Murcia, que ofrecía apoyo compasivo a niñas en riesgo, pese a su confinamiento forzado. Era educada y agradable con el personal y con las demás niñas, y siempre estaba feliz de salir a jugar. Aprendió a tejer, y esto se convirtió en una especie de pasión para ella. Pasaba muchas horas tejiendo, y se notaba que a menudo tenía una caja de costura a su lado. Sin embargo, el apellido de la familia seguía apareciendo en la prensa. Los hermanos mayores, Antonio y Manuel, formaron un dúo de canto, y un empresario los llevó de gira por España. Esta carrera no duró mucho. Antonio también intentó convertirse en torero, pero de nuevo sus intentos de hacerse famoso en España por algo más que ser el hermano de Piedad Martínez del Águila fracasaron. Con el tiempo, Antonio y Manuel se volvieron conocidos por la policía por sus actividades ilícitas. Finalmente fueron arrestados por el robo de una motocicleta, y unos años después, Antonio fue declarado culpable de asesinar a un taxista y condenado a cadena perpetua. Cuando la historia de la familia desapareció de los periódicos y de la memoria de los españoles, Antonio volvió a las noticias. En 1978, cuando estuvo involucrado con otros 15 reclusos en una audaz fuga de prisión, entre todos lograron cavar un túnel hacia la libertad. Sin embargo, fueron capturados de nuevo poco después. Trágicamente, la vida del señor Andrés Martínez del Águila y su esposa Antonia continuó viéndose afectada. La sociedad los rechazó y quedaron con un vacío eterno.
Tras perder 5 hijos y los crímenes de Piedad, Antonio y Manuel, Andrés perdió su empleo, pero consiguió trabajo como recolector de basura. Sin embargo, quedó ciego y sumió a su familia en la pobreza. Lamentablemente murió unos años después. Los detalles de la vida de Piedad tras su internamiento son inciertos. Algunos relatos dicen que Piedad se volvió religiosa, pero otros afirman que volvió a las calles y ocultó quién era. La verdad sobre su paradero y acciones permaneció esquiva mientras intentaba ocultar su pasado. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.